No sé si les habrá pasado a ustedes alguna vez, pero a mí muchas personas que tienen acceso a mis redes sociales me dan a menudo la enhorabuena. Aquí mismo ha pasado hace un momento, porque se me ve feliz en ellas, disfrutando de la vida, sin preocupaciones ni problemas. Y claro, les tengo que sacar a menudo del error al que yo mismo involuntariamente les he inducido poniendo fotos con paisajes bonitos de fondo, o comiéndome una paella, o haciendo un programa de televisión tan agradable como este que empieza ahora. Las cosas feas, las malas, las desagradables me las guardo, como seguro que hacen muchos de ustedes, que solamente sacan las bonitas. Aunque también los hay que aprovechan las redes para desahogarse o incluso para buscar apoyo moral de otras personas. La psicología influye mucho y vamos a tener ocasión de verlo. La vida no es fácil para nadie, es verdad. Venimos a este mundo sin manual de instrucciones. Pero las cosas que nos pasan, a muchos, no tienen ni punto de comparación con las que les pasan a menos gente, aunque más de la que parece, que es a quienes vamos a dedicar este programa que hemos titulado Cuando la vida no es fácil. A ver si así los demás nos quejamos menos. Déjenme que les presente a 4 viejos conocidos de la afición, porque ya me han acompañado en algunos programas de esta casa, pero que yo creo que tienen testimonios valiosísimos que conviene revisar. Doña Carmen Morel, psicóloga, profesora, investigadora de la Universidad Católica de Valencia y del proyecto en Resiliencia y Salud Cerebral, que si lo decimos en inglés suena hasta mejor. Brain Health and Valencia Resilience Challenge. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿El proyecto de qué va? Sí, en líneas maestras. Estamos investigando sobre la resiliencia, la capacidad del ser humano de, digamos, no es correcto decirlo así, pero resistir, darle significado integral en la experiencia personal, por ejemplo, el sufrimiento. La verdad que la resiliencia es un término precioso. Hemos robado de otras disciplinas de la física, que es justamente la capacidad de los materiales de poder aguantar el trauma, el cambio de temperatura y no perder la forma. ¿Y cómo no vamos a poder aplicar este término al ser humano? Sí, porque efectivamente resiliencia es una palabra que no se usaba hace unos pocos años para la condición humana y sin embargo ahora hemos descubierto que hay mucha gente muy resiliente, como por ejemplo Javier Monferrer, que es doctor en Comunicación e Interculturalidad de la Universidad de Valencia. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas. La resiliencia, vamos, es tu lema diario, ¿no? Sí, uno de ellos, pero yo creo que el de muchas personas también que se superan y que día a día pues que no se acomodan, ¿no? Que al final la vida no es fácil, está claro, pero no puedes rendirte jamás. La vida no es fácil para nadie, como bien sabe Daniel Mañó, vicepresidente de la Fundación VIA, Vida y Autisme, pero especialmente es difícil para algunas personas, ¿verdad, Daniel? Bueno, sí, pero para todos es difícil, ¿eh? Es decir, el que piensa que no tiene un problema o que no le va a venir un problema, que espere que le vendrá, ¿eh? Y la vida al final es adaptarse a los problemas e intentar tratarlos de la mejor manera y a ser posible esperar que no te vengan muchos más. Sí, que ya vamos cargaditos. Que ya vamos cargaditos. Don Pedro Miret, evidentemente sacerdote y además presidente de la Asociación Apostolado Divina Misericordia, que atiende en la calle a personas sin hogar. Don Pedro, muy buenas tardes. Don Vicente, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar esa invitación. No es fácil para nadie vivir, pero desde luego para personas como las que usted atiende es verdaderamente complicado. Tienen muchísimas dificultades, no solamente las personas que vienen de fuera, que no son españolas, sino también personas vulnerables, que son también españoles, valencianos, y que en la calle encuentran muchísimas dificultades para poder vivir la vida ordinaria, tal y como nosotros la comprendemos hoy. Pues como ven, tenemos 4 perfiles totalmente distintos. A mí me parece, este programa, yo les confieso, me parece de alto riesgo, y creo que es el segundo más difícil, el segundo debate más difícil que he hecho yo en mi vida. Y yo no creo que vaya a hacer muchos más tan complicados, aparentemente, como este, aunque ya verán cómo ellos lo hacen muy sencillo. El más difícil de todos fue cuando me tocó, por enfermedad del presentador habitual, dirigir un programa de 1 hora y media para hablar de la fraternidad, y 1 hora y media hablando de fraternidad, en fin, tiene su aquel. Aquella vez los contertulios eran muy buenos, igual que esta, así que vamos a intentar trazar puntos comunes entre las diversas situaciones que vamos a presentar aquí, porque al final se trata de superar las adversidades, Carmen. En eso consiste el afrontar la vida. El saber darle un significado, yo diría, integrarlo sin que invada todo, ¿no? Y aprender a vivir con ello. ¿Qué es lo más,
Javier, ¿qué es lo más difícil para poder seguir adelante en una situación como la tuya? Yo creo que la accesibilidad de entorno es muy importante también y lo dije la otra vez, ¿no? Que desde los entes públicos se preste una atención integral, ¿no? Hice la crítica de que hay una ley de muerte digna estupenda, pero no hay ninguna ley de vida digna maravillosa. Y me refiero, por ejemplo, el pasado viernes fui a Valencia, tenía una reunión importante por allí, y el tren de las 8:20 no pasa, pasa a 8:40 y largas, y cuando pasa no tiene rampa, es de los antiguos, es un modelo antiguo con escaleras. Claro, te buscas a 4 personas, te suben como si fueras una Semana Santa, 2 delante, 2 detrás, para adentro, con el peligro que pueda acarrear de que, claro, la ley de gravedad no discrimina a nadie. No. Entonces, es peliagudo, ¿no? Tener que llamar a Cabañal para ver si funciona el ascensor o no. Y luego me acuerdo mucho también de los ascensores para la gente con autismo, con TDA, que no tienen ningún tipo de pictograma, son 0, -1. Incluso la gente mayor a veces no entiende el 0, -1 y el 2. Y yo creo que contemplar todo este conglomerado en una norma es difícil, pero yo creo que se podría hacer y que facilitaría mucho la vida de muchas personas. Yo creo que ese es uno de los problemas que, bueno, podríamos hablar más, pero tampoco me quiero extender demasiado. No, pero que al final ya no es que la vida sea difícil, sino que encima nos la ponen más difícil, ¿no? Nos la ponen más difícil. Yo tengo la anécdota fui presidente durante varios años de la Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo y con 2 hijos que tengo con autismo y yo veía como había muchos chicos que llegaban, acababan la etapa escolar y se quedaban en la calle sin recursos, sin centro de día para que los padres puedan ir a trabajar y dejarlos correctamente atendidos, ¿no? Y uno va a consellería, le dicen que no hay plazas, ahí ves que hay gente que lleva años en lista de espera y dices, bueno, pero si ustedes hacen un centro de día, se lo concertaremos. Ah, muy bien. Digo, bueno, ¿y qué hace falta para hacer un centro de día? No, pues tiene usted que cumplir toda esta normativa. Tiene que encontrar un local, el local tiene que tener unos pasillos de unos metros cuadrados no sé qué, las puertas no sé qué, toda una serie de cosas. Bueno, pero nosotros somos padres, ¿cómo hacemos esto? Si ustedes lo hacen, se lo concertaremos. Bueno, pues lo hicimos y nos lo concertaron, pero la gran pregunta es, yo tengo que cumplir toda una normativa para tener un centro de día y la principal normativa, que es que usted como administración me tiene que dar el servicio, esa normativa nos la podemos pasar por alto, ¿no? Pues claro, se hacen Sí. contratar arquitectos, supongo. Bueno, Bueno, no sé, pues hubo que hacer reformas, hubo que contratar personal, hubo que primero que nada encontrar un local, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y es un poco, estamos acostumbrados a que de alguna manera no recibimos lo que deberíamos recibir, ¿no? Por parte, sobre todo, de la administración. Y entonces es el mundo al revés. Los padres tenemos que generar el recurso para que nos lo concierten. Ahora, eso sí, una vez que se concierte, ya aparecerán ahí todos los cargos públicos, ¿no? Sí, para la inauguración. Para la inauguración, ¿no? eso no faltará. Sí. Pero Vamos, que lo hemos visto. pero esa es la realidad, por eso dices tú, te complican las cosas, pues sí, te las pueden complicar mucho, ¿no? Insisto, lo sencillo sería que si una persona tiene discapacidad, la administración proteja a esa persona. Pero bueno, es lo mismo que sucede en el caso de don Pedro, que además ya en ocasiones anteriores lo hemos hablado, pero vamos a ver, ¿por qué tiene que estar usted haciendo eso y no lo hacen los poderes públicos? Con lo que usted dice, podemos llegar a la conclusión de que no fallamos las personas, sino falla el sistema. correcto. Yo cada día estoy más convencido de que las personas sí que deseamos ayudarnos los unos a los otros porque vemos y conocemos las necesidades y queremos involucrarnos en la vida de las demás personas, colaborar con ellas, pero el sistema muchas veces, en vez de ayudar, pone impedimentos. Pero el sistema no somos nosotros los que hemos dejado que se haga el sistema como Bueno, se ha pero hecho. como él está diciendo, que lo está diciendo muy bien, es que las autoridades a veces, las personas que están en los cargos públicos,
pues no se dan cuenta de que en vez de ayudar ponen dificultades, normas. Yo echo de menos vocación. Yo creo que la palabra es vocación. El decir, bueno, yo desempeño este papel como administración o como político o como tal, porque realmente tengo la vocación de servicio público. De servicio público, Muy bien. de ayudar a los demás. Eso es. Porque si esa vocación realmente estuviera más presente, pues seguramente las cosas irían mejor, ¿no? Y se facilitarían todos los caminos. Pero el problema es el de siempre, que muchas veces en lugar de dominar la vocación, lo que domina es el interés personal por mantener un sillón o por... Es que hay puestos de la administración pública en donde si no hay vocación no puede salir bien, ¿no? Porque hay otros en los que, pues no sé, director general de bibliotecas, pues a lo mejor pues tengas vocación de bibliotecario o no, pues lo puedes hacer bien. Pero en este tipo de situaciones, o en este tipo de temas... Hace falta vocación y yo creo que también ejemplaridad. Quiero decir, chirría un poco, ¿no?, que le pidan a los padres que hagan la estructura adaptada y que les piden hasta el último requisito, ¿no? Y a cualquier negocio que abra una papelería, una imprenta, una inmobiliaria, que tenga el baño adaptado, que tenga cual. Y luego ellos tienen muchas carencias, pero muchas, en tema de accesibilidad. Entonces, hace falta vocación y también que den ejemplo, que se preocupen de verdad desde dentro en arreglar lo que es de ellos, su casa. ¿Creéis que la sociedad, porque claro, la administración al final es un reflejo de la sociedad, nosotros votamos, elegimos y luego los partidos colocan a las personas que consideran oportuno en los puestos clave, pero al final la sociedad no intenta compartimentar los problemas, apartar a las personas que tienen problemas como los que vosotros representáis aquí, para que no molesten demasiado con las ayudas justas y ya que se apañen un poco y se busquen la vida? A ver, los pobres, por ejemplo, que es mi caso, Sí. las personas vulnerables son molestas en la sociedad. La imagen que presentan, por ejemplo, de una ciudad cosmopolita como puede ser Valencia, estas personas sin hogar, pernoctando en las calles, pues eso es una imagen molesta para una ciudad como Valencia que quiere abrirse pues un futuro grande, ¿no?, en medio de la sociedad. Pero es verdad que cuando estás trabajando con personas te das cuenta que sí que tienen ganas de colaborar, de ser voluntarios, de prestar sus horas, su tiempo, sus sabidurías, todo para poder colaborar. ¿Pero eso es una minoría, don Pedro? No, yo creo que no. Yo creo que no. Es verdad que hay muchas personas que están muy cómodas en sus casas, entonces generalizar no se puede generalizar, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso de la asociación siempre estoy recibiendo correos, mensajes, personas que quieren colaborar, dedicar su tiempo, unas horas de la semana a poder prestar servicio a las personas sin hogar, a las personas vulnerables. Sí. Bueno, lo vimos con la Dana, ¿no? Todo el tema del voluntariado tan maravilloso que apareció y en otros órdenes de la vida pues también es así, ya sea en... Pero eso es el fracaso de la política, ¿no? Cuando tienen que ir los voluntarios a sacar las castañas del fuego. Bueno, Así es. pues sí. Pero fijaros que desde el punto de la psicología, uno de los mejores predictores de resiliencia, de bienestar, es el apoyo social. Sin embargo, en el caso que comentaba don Pedro, las personas sin hogar justamente, principalmente se sienten fuera de la sociedad. Totalmente. Hay personas, una de las áreas en que se descubre la vulnerabilidad de una persona es, sobre todo, que no tiene capacidad de socializarse, que no tiene capacidad de tener, primero, unas familiares a su alrededor que puedan apoyarle en la situación en la que se encuentra. Y después, ese grupo de amigos que están a su lado, que en otra ocasión sí que le hubieran podido ayudar, ahora totalmente desvinculado de ese grupo social que necesitan. Entonces, una de las áreas que hay que cuidar también de las personas con vulnerabilidad es esta, el aspecto social. No tienen a nadie con quien estar, con quien hablar, con quien relacionarse, a quien contar sus problemas, sus preocupaciones. Amén de que no tiene nadie que los ayude. Pero volviendo a los voluntarios, también, Dani, para casos de TEA hay unos chavales maravillosos que... Eso es un ejemplo de vida, Vicente. Eso es una barbaridad. O sea, mis hijos tienen 20, 22 años y desde que tenían, no sé, 6 o 7, hemos visto cómo
hay asociaciones, hay chavales con TEA que están realmente muy afectados y que prácticamente necesitan una persona solamente para ellos. Y si haces un campamento con 30 chicos con autismo, pues tienen que ir 30 voluntarios. Y aparecen 30 voluntarios. O sea, 30 chicos de, a lo mejor, no sé, 20 años y chicas que en lugar de irse 10 días en agosto a lo que sea, a sus vacaciones, pues deciden emplearlas en eso, ¿no? Y eso es un gran ejemplo de vida. Para mí es un ejemplo de vida. Porque además no es fácil tampoco manejar a los chicos con TEA. No. Y por eso yo creo que es un poco No es como cuidar a niños en un campamento, que les dices no. quédate ahí y se quedan ahí. No, porque hay chicos con TEA muy afectados que a lo mejor, bueno, en un momento de crisis pueden empezar a golpearse la cabeza en la pared no sé, pueden tener conductas muy difíciles de manejar, ¿no? Y entonces ahí aparece la faceta, yo creo que más bella del ser humano, ¿no? Que es de una manera absolutamente altruista, ayudar al que lo necesita, ¿no? Por eso yo hablaba antes de la vocación, de lo importante que es que la vocación al final también alcance los estamentos políticos, no solamente... porque aquí hemos entrado en una dinámica en que lo que da votos es meterse con el partido contrario, ¿no? A ver quién se mete más con el partido contrario y así yo saco más votos. Pero no es un buen criterio de selección. El criterio de selección óptimo sería quién está dispuesto en cada campo de un gobierno a hacerlo mejor, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el fondo de la situación, ¿no? Javier, en tu caso también los voluntarios juegan un papel importante en casos como el tuyo, vamos, no necesariamente en el tuyo. Sí, yo cuando era más jovencito sí fui a unos campamentos y recuerdo que había un amplio número de personas voluntarias que ayudaban a la persona con discapacidad. Y luego voluntarios anónimos, que digo yo, por ejemplo, los que me ayudaron a subir al tren, o por ejemplo en la universidad he tenido compañeros y compañeras que han sido ejemplares y que su ayuda ha sido inestimable. Me acuerdo el primer día en clase sentado al lado de unos chicos que eran de Puzol, el Puig. ¿Vas a almorzar? Sí, llego al bar y la cantina. Yo de pie, ¿qué quieres? Que te ayudamos. Y yo no era de almorzar mucho, me tomé un cortadito y me echaron un cable, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando voy solo me pongo una pajita y tal, porque en el tiempo... Claro, pues, tú tienes que tomar el café con la pajita. no, también si me ayudan a beber, pues Sí, me o ayudan. si te ayudan, te claro. acercan el vaso, ¿no? Pero luego pues ya uno cuando va evolucionando descubre nuevas formas, ¿no? Y sí, entonces el voluntariado ha jugado un buen papel. Yo creo que es muy importante, pero también yo creo que se debería invertir en educar a la sociedad en temas difíciles o temas que no gustan, por ejemplo, en resiliencia. Ahora vamos a eso. Tengo que hacer una pausa de publicidad en 2 minutos y ahora vamos a eso. Pero por acabar el tema del voluntariado, bueno, aunque luego pueda volver. Carmen, ¿qué impulsa a la gente a ser así? Es difícil porque estamos en una sociedad de vivir deprisa. Todo es urgente, tenemos muchas interacciones de todos los tipos y la digitalización no ayuda. Pero hay que sensibilizar y desarrollar empatía, el poder... ¿Pero por qué esos chavales deciden ayudar a los niños autistas o a las personas con discapacidad o salir por la noche a buscar pobres por la calle para atenderlos? Afortunadamente tenemos esa parte, ¿no?, de prosocialidad, de personas que se paran, son capaces de pararse y desarrollar empatía. Y eso al final da significado, es decir, dar significado a las cosas, tener coherencia, yo creo que es el pilar fundamental. Lo que pasa es que muchas veces, a mí me sucedió el otro día, salí del metro y vi un chico tendido en la banqueta, o sea, en los bancos, ahí tumbado. Y todos nos miramos algunos, muchos pasaban rápido. Y otros, hacemos algo, a ver si se va a molestar porque lo estoy despertando, claro. Cuando en realidad lo que queremos comprobar es que está vivo y que no le ha pasado nada. Pues al final, no sé si alguien lo resolvió. Yo desde luego confieso que no. Con la educación se puede preguntar. No lo hice. A un par de metros le preguntas, oye, perdona, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Yo, por ejemplo, cuando vas con una silla y te ven subiendo una cuesta, a mí si me preguntan no me enfado ni me molesta porque todo no puedo. Si vienen de repente y me empujan, ¿qué hacen? ¿Me secuestran? Perdona, no. Bueno, eso es como los ciegos cuando les vas a ayudar a cruzar la calle. A lo mejor ya tienen eso muy controlado y no les viene bien que les cojas del brazo y les arrastres casi, ¿no? Claro, te preguntan, ¿te ayudo? Y yo, pues sí, gracias, o no, espera, voy a intentarlo ver. Mejor preguntar primero. Claro, entonces yo creo que si es una persona así, yo
Yo lo hago, yo soy alguien así y le pregunto. Venga, pues nos vamos a hacer la primera parada de publicidad, la primera pausa para publicidad, que tenemos 2, y luego entramos a fondo en el tema de la resiliencia y en el tema de cómo se afrontan todas estas dificultades y muchas otras a las que no podemos darle cabida hoy. Estoy pensando en los enfermos de ELA, los de enfermedades raras, los de fibromialgia, problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esta gente, ¿cómo hace para poder superar sus dificultades en el día a día y cómo hace para conseguir que la vida les resulte no tan difícil como aparentemente se les pone por delante? Vamos allá. Cuando la vida no es fácil para nadie, pero menos para algunas de las personas a las que representan pues, nuestros invitados de hoy: Carmen Morés, psicóloga; Pedro Mírez, sacerdote; Javier Monferrer, doctor en comunicación; Dani Mañó, de la Fundación Vida y Autismo, economista y músico también. O sea, es que bueno, es un polifacético. Es como Paul McCartney, pero con menos pelo y menos dinero, decías, ¿no? Bastante menos dinero. Bueno, la resiliencia, nos lo planteábamos, y además Carmen tenía un estudio. ¿Qué nos adelantas de este estudio? ¿Está en marcha o lo habéis acabado? Estamos en marcha y bueno, lo que dice la literatura, un poco apoyándonos en eso, es que hay 3 factores fundamentales para ser resiliente, muy robustos, que es el apoyo social, que es el más fuerte, por eso enfatizaba esta parte. Luego, por otra parte, podemos hablar de la capacidad de dar sentido. Y dar sentido no me refiero a decir que el sufrimiento se convierta en algo bueno, sino a integrarlo en nuestra historia, en nuestra narrativa. Y finalmente, la capacidad de regulación emocional, que esto a veces no es fácil, ¿no? Entonces, los diferentes ejemplos, pues podemos ver cómo estos 3 factores son de interés, ¿no? En proteger nuestra, yo diría en primer lugar, nuestro bienestar y luego fortalecer nuestra resiliencia, porque al final la resiliencia es un proceso que se construye. Lo de integrar el dolor para que, en fin, Sí. sepamos convivir con él, eso debe ser de lo más difícil, ¿no? Sí, porque primero de todo, cuando nos pasa algo no tan bueno, un trauma, una pérdida, primero de todo nuestro cerebro tiene que darle sentido, ¿no? Y empezamos a preguntarnos por qué nos pasa esto, el por qué al final se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Volviéndonos al pasado. Y el darle sentido no es hacerlo, como decía, algo positivo, sino integrarlo en nuestra narrativa. Me ha ocurrido esto y qué aprendizajes me está dando esto. Muy bien. ¿No? Y ahí es cuando nos volvemos resilientes. ¿Cómo se superan las adversidades, Javier, en tu caso? Cuando ves y entiendes que vas a avanzar en un estado que no era el tuyo inicial, ¿cómo afrontas eso? ¿Y cómo Buscando soluciones. haces para vivir, para afrontar el día a día con el humor, incluso, que aquí hemos sido testigos de algunas cosas antes de empezar el programa, algunos rasgos de humor de Javier, con ese optimismo, con esa vitalidad? Yo creo que buscando soluciones. Buscando soluciones porque en ocasiones, como decía Carmen, ¿no? Integrar el dolor, integrar algo negativo que ha ocurrido, ¿no? Vale, ha pasado esto, ok, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, hay 2 maneras, o te paras en que me ha ocurrido esto o avanzas. Si caemos en bucle de por qué, podemos estar mucho tiempo en el por qué. Y el tiempo es lo que más vale. Lo que más valioso tenemos es el tiempo. Pasa y no vuelve. Entonces yo creo que buscar soluciones. Yo me recuerdo unos cuadernos que había enunciado problema y ponía solución 2 puntos. Y había que hacer la solución, ¿no? Yo creo que prácticamente todo tiene solución. Basta ser creativos y positivos. Pensar, bueno, va. ¿Pero tú no tuviste una crisis al principio? Yo siempre he sido así, siempre me he visto así, siempre he sido normal así. Siempre me he considerado uno más. ¿Tú tienes una discapacidad del 80? 80 y algo, pero eso es un número. Al final, si yo tengo un 80 y algo por cien, ¿qué capacidad tengo? ¿Un 16%, 17%? Caramba. Bueno, claro, entonces... Por menos 16% más. No me gustan los bien números porque al final te etiquetan un poco, ¿no? Yo creo que vale, no puedo hacer esto así, pues lo hago de otra forma. Si yo, por ejemplo, bajo en la estación de Castellón y voy a la escuela de idiomas, ¿cómo vas con el tram? Yo no voy andando. Bueno, sí, no voy en tram, voy andando, voy en la silla, es lo mismo. Que al final es buscar soluciones a problemas diarios. Hay problemas que tienen soluciones más variopintas o más fáciles y hay soluciones que a lo mejor
requieren de una resolución mucho más costosa, pero yo creo que sí, que buscar soluciones. Y como la compañía, el apoyo social es muy importante. Yo recuerdo que tenía 8 años y estando en el médico en el hospital de Benicàssim, en termalismo, que había en aquella época teníamos en España, Benicàssim, uno de los mejores centros de rehabilitación quizá de Europa. Y el médico, yo llegué allí, con 8 años le dije, ¡guau, yo quiero una silla telerigida como la que he visto de fuera! Y me hace, cuando seas más mayor, tal, y hace, no, cuando antes mejor, porque le cambiará el día a día, ¿no? Le cambia el día a día, ¿por qué? Porque con 8 años te montas en un chisme de estos y en el patio pasas de ser una figura pasiva, en la sombrita del árbol, a ser una figura activa y donde quieres tú. Entonces, eso también sirve para empoderarte y para tomar las riendas de pequeño ya un poco de tu vida, claro. Entonces, sí, hace falta un sistema robusto, hace falta que nos eduquen también en sufrimiento, que a lo mejor no nos educan. Ahora con las redes sociales todo se vuelve más plástico, más artificial, más lo que contabas en la introducción. Compartimos las vacaciones, compartimos la comilona que nos hemos dado y compartimos cosas buenas y parece que estamos en un mundo de happy. Para mí cambió la percepción sobre todas estas cosas el día que escuché a una joven decir, a una joven normal, estadísticamente normal, que no le pasaba nada especial, vamos. Decir, es que tengo el umbral del dolor muy bajo. Yo, en fin, me daba ganas de... En fin, no sé de qué. Sí que podemos llegar a concluir, creo yo, que el dolor y el sufrimiento es un maestro de vida. Sí, ¿no? Yo creo que si nos educaran a todos en el sufrimiento, hoy por desgracia, como usted ha dicho muy bien, hoy por desgracia intentamos que los niños no sufran, que eviten enfrentarse al misterio de la muerte, por ejemplo, de un familiar. Lo intentamos ocultar. No, hay que explicarles también que, por ejemplo, la muerte es un paso en este mundo por el que todos tenemos que pasar, el sufrimiento. Porque al fin y al cabo, si no, estamos creando una sociedad en la que se elimina una parte fundamental de nuestro crecimiento. Porque el sufrimiento nos ayuda a crecer, humana y espiritualmente. Pero también nos puede parar y también nos puede por eso, como bien he tirar dicho, para atrás. claro, hay que buscar soluciones, no pararse ante el sufrimiento, sino ver cómo puedo afrontar esa situación en la que me ha tocado, me he visto de una manera inesperada, o, pues afrontarla, saber dar soluciones. Lo que pasa es que no antes, es fácil, por supuesto que no es fácil. Yo creo que antes de dar las soluciones hay un paso que yo lo llamo la digestión. la aceptación de la situación. La aceptación de la situación. ¿Cómo fue tu caso, Dani? Pues el de tu mujer, Raquel. complicado porque cuando mi hijo Carlos era pequeño y tenemos el diagnóstico, pues aceptar la situación es difícil. Muy complicado. Y cuando llega el segundo, el hermano pequeño, y tiene el mismo diagnóstico, pues eso lo que yo llamo, hay que digerirlo, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que para mí dar el paso de ir a pedir la discapacidad era un trámite que a mí me superaba. Yo no era capaz de... Claro, porque tú, como cualquier padre, Claro. sabiendo que tu mujer está embarazada, estás ya haciendo planes de a qué Oh, colegio sí, va a sí, ir sí, y qué sí, carrera sí. va a cursar. Sí, cuántas carreras, cuántos idiomas y cuánto de todo, ¿no? Y luego la vida, pues, te viene como te viene. Y entonces, claro, cuando realmente terminas ese proceso, bueno, digamos que más o menos has pasado gran parte del proceso de la digestión, entonces sí, llega el momento en el que, bueno, esta es la situación que tengo y vamos a ver cómo lo afrontamos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer y vamos a buscar las soluciones. Pero yo le tengo mucho respeto al proceso de la digestión, que yo lo llamo así. No, es fundamental, claro. Si no se asume antes la realidad que me ha tocado vivir, Claro. pues después no puedo buscar soluciones a esa realidad. Tengo primero que asumirla, claro. La que me ha venido dada, sin querer yo, sin buscarla, pues ¿Y tengo... por qué unos hacen la digestión, Carmen, tú que eres la psicóloga, por qué unos hacen la digestión con más o menos problemas pero la superan y otros no? Al final es como un proceso de duelo, es decir, que tenemos que pasar por las diferentes fases y a veces nos cuesta más pasar de un paso a otro, ¿no? Lo primero de todo es no negarlo, que esto es difícil, es aceptarlo, como estábamos comentando.
Y cuando ya pasamos por fin esa fase ya podemos empezar a integrarlo, a darle un significado. Y claro, esto es variable en función de muchos factores. Es si tengo un entorno que es favorable y que me apoya, si tengo, por ejemplo, más recursos, más estrategias a nivel interno. Entonces, esto marca mucha variabilidad. Sí. Entonces hay que asumirlo, que es muy importante. Primero asumirlo, asumir el momento que me toca vivir y después ponerme manos a la obra para trabajar, para salir de esa situación o al menos afrontarla. En ¿vale? el caso de las personas con las que usted trabaja, Esto quería ¿también pasa comentarle. eso? Sí, también pasa. Es decir, que hay un mito y el mito es que las personas vulnerables quieren vivir del cuento. Ese es un poco el mito que aparece en la sociedad. ¿eh? Sí, un estigma. Eso es sí. un estigma el que ellos tienen que muchas veces llevar, pero hay que desmitificar esto, no es verdad. Las personas vulnerables no quieren ser vulnerables. Las personas sin hogar quieren salir de la situación en la que se encuentran. ¿eh? Pero sí que vemos a personas que no tienen problemas de base y que van un poco a aprovecharse del sistema, pues oye, las paguitas, no sé, las ayuditas, el no sé qué. Pues, A ver, habrá personas que hay quieran alguna- aprovecharse de la coyuntura en la que alguna están conocemos. viviendo. Sí, por supuesto que sí, pero en su mayoría generalizar nunca es bueno, ¿no? Claro. En su mayoría hay personas que quieren salir de la situación en la que se encuentran. ¿Qué le dicen las personas con las que usted trabaja? ¿Qué le dicen sobre su asunción, sobre su digestión? La asunción de su A ver, les situación. cuesta mucho asumir esa realidad, porque hay que pensar que han sido personas, algunas de ellas, que han venido a menos, que lo han tenido todo y del día a la noche se les ha caído todo el mundo, ¿eh? Porque han dejado de tener la vivienda que tenían, se las ha quitado el banco, por ejemplo, han perdido pues el trabajo, o el trabajo que tienen es un trabajo muy precario, que no puede ni siquiera... Hoy decir que tengo trabajo es igual tener un medio de vida, no se puede decir, porque la precariedad del trabajo es grandísima. Antes podías decir, yo tengo trabajo, por lo tanto tengo un medio de vida. O hasta incluso yo estoy en una vivienda de alquiler y con eso ya tengo algo ya cubierto. Pues no, más del 45% de las personas vulnerables que están en alquiler están viviendo en una situación de precariedad. ¿eh? Porque tienen alquiler, pero no pueden asumir ese alquiler. ¿eh? Entonces, hoy tener un alquiler o tener un trabajo no es una cosa para decir, puedo afrontar la realidad de la vida, ¿no? Me quedo con ese concepto de Dani de la digestión y abundo un poco más. ¿Hasta qué punto te ayudan o no a hacer la digestión las personas de tu entorno? Javier, en tu caso, por ejemplo. Pues a mí me han ayudado bastante porque lo hablábamos antes de la protección. Tampoco he estado sobreprotegido. Yo, por ejemplo, pues, me fui de Erasmus, fui a Nápoles, estuve 9 meses en Nápoles y... Vamos, y si me dices que fuiste a Venecia y te subiste a una góndola, me lo creo. ¿eh? No, porque fui a Nápoles con todos los adoquines que hay, las cuestas. También. Cuartil español y para arriba, cuartil español y para abajo. Vivía en Foriglota al lado del estadio y luego estuve de beca también, Leonardo, años más tarde. Pero bueno, y no tuve esa protección, pero sí que he encontrado otras personas con discapacidad que a lo mejor han obtenido una beca Leonardo y su familia los ha echado un poco atrás, como, ay, y si te pasa esto, si te pasa lo otro, y si te pasa, te buscas la vida. Si caes malo, pues, habrán médicos, ¿no? Y si se rompe la silla, habrán talleres también, digo yo. Entonces, mi entorno sí que en ese sentido no ha sido un entorno protectivo ahí de... Me he ido de cena y me he ido para aquí, para allá y no me ha puesto topes, no me ha puesto trabas. Entonces, claro, yo creo que hay que dar herramientas. No proteger en exceso, porque yo creo que si proteges en exceso pierdes esa evolución de la persona, de darle herramientas para que no te pase nada. ¿Pero a ti no se te ha echado nadie atrás de tu círculo al ver que, pues eso, que no podías ir al ritmo que van ellos o que, no lo sé, ¿no has notado algún tipo de rechazo? Gente que se ha descolgado de tu círculo. No, en mi familia y amistades no, la verdad, no. Y si no has sido, pues igual no. O de alguien que tú conozcas, a lo mejor no tú. O si no, o si algún compañero, a lo mejor de la universidad o lo que sea, pues igual, pero no lo he percibido como así, a lo mejor, porque a veces también cuando alguien se descuelga por muchos motivos en ocasiones. No simplemente porque tengas una discapacidad o por otras cosas, hay más variables que yo creo que influyen. Entonces, no he notado así, pero sí que es verdad que siempre... Lo primero es que si alguien, por ejemplo, no se te acerca o no te habla o lo que sea porque vas con discapacidad,
pues oye, es un filtro estupendo para quitarte de encima un tonto lava que sí, ¿no? También Entonces, muchas veces el desconocimiento, claro. ¿no? Que nos hace, cuando percibimos a alguien muy similar, pues eso nos acerca, ¿no? Pero cuando percibimos a alguien diferente, eso a veces nos aleja Hombre, por yo siempre desconocimiento. cuento el ejemplo, en casos como el de Javier, que tiras a darle la mano cuando te lo presentas y dices, ¿y cómo hago? ¿Qué hago? Para no quedar mal y para no hacer el no tonto pasa lava. nada. Vamos. Es el hecho y ya está, y se entiende y... No tenemos cultura para no, pero no pasa nada. resolver esas cosas que son tonterías, pero bueno. Es algo normal y hay que normalizar más estas cosas, yo creo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en lo que hablaba de la resiliencia y del duelo y la digestión, de que yo creo que esto se podría, bueno, yo no soy el experto es Carmen, claro, se podría educar o trabajar desde la infancia a lo mejor, o adolescencia sobre todo. Sí, sí, porque además la resiliencia, mucho tiempo se pensó que era un tema de personalidad, que un rasgo que no podíamos modificar, pero sabemos hoy en día que es un componente mixto, que hay una parte que sí que podemos potenciar. Entonces, Hay una parte la que educación, es el individuo sí. y otra parte que es el entorno. ¿A ti te ha pasado, Dani, que se te ha descolgado gente al ver que ibas a tener menos disponibilidad para ciertas cosas, al tener, lógicamente, que atender a tus hijos? Bueno, lo que pasa es que no, yo no sé. No sé qué decirte, vamos a ver. Es complicado, quedar con mi familia es complicado. Porque, bueno, mis hijos pues son complicados de llevarlos a cualquier sitio, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eso al final indudablemente te afecta en las relaciones sociales, pero yo no he notado nunca un rechazo por parte de nadie. Esa es la verdad. ¿Cómo se puede educar, en lo que proponía Javier, cómo se puede educar en resiliencia a la gente en general? Es muy, muy difícil, ¿eh? Porque tenemos que empezar desde edades muy tempranas, pero primero de todo sensibilizar y la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, de poder entender las circunstancias de la persona que tenemos enfrente. Y ahí pues ya empezaremos a cultivar esta variable. Y luego aparte nuestra capacidad de adaptarnos, como estaba diciendo Javier, ¿no? Pues no puedo hacer esto, pues seguro que hay otra forma de poder hacerlo, ¿no? Y esto se aplica pues, a un montón de campos, incluso a neurociencia. En neurociencia hablamos también, por temas de envejecimiento, de teorías como la reserva cognitiva, que son justamente personas mayores que, a pesar de poder empezar a tener déficits, pérdidas, pueden hacer toda su vida normal porque aprenden estrategias para caminos secundarios para poder hacer lo mismo. O sea que el campo de la resiliencia es muy prometedor. Yo creo que el quid de la cuestión está en que uno piensa que a él no le va a pasar determinadas cosas en la vida, ¿no? Y eso es el gran error de base, porque no es que a mí esto no me va a pasar, es que tú no vas a tener hijos con autismo, o tú no vas a tener una discapacidad, o a ti no te va a pasar esto, no, perdona, a ti y a mí nos puede pasar cualquiera de estas cosas y muchas más, ¿no? Y entonces, claro, mientras vivimos en esa... Con las que trata don Pedro. Por supuesto. Que acabes en la calle por una Efectivamente. mala jugada de la entonces, vida. claro, cuando uno vive pensando en que todo esto no le va a pasar y un día va y te pasa, pues posiblemente ahí es donde la digestión se dificulta. Vuelvo a lo que me decía esa chica, es que tengo el umbral del dolor muy bajo. Caramba, por nada, porque te ha dejado el novio a lo mejor, por cosas menores, don Pedro, y eso a mí me pone los pelos de punta oír a gente decir eso. Claro, contrasta mucho con los voluntarios que luego van a la Dana o sea, hay como esa dualidad, esa doble función que ojalá se decante más hacia lo de los voluntarios que hacia lo de los que están tan sensibles y no son capaces de aguantar. Yo creo que, como ya se ha vida. dicho aquí, sobre todo está en la educación, pero ya desde la infancia y desde la juventud, ir transmitiéndoles que el dolor y el sufrimiento forma parte de la vida humana. Que en estos momentos eres joven o eres un niño y todavía, gracias a Dios, no estás padeciendo, no estás sufriendo, o a tu alrededor no tienes a nadie que está sufriendo o está padeciendo, pero puede ser que en algún momento te llegue esa situación y tienes que aprender a afrontarla. Primero asumirla, y después tienes que aprender a afrontarla. Eso es fundamental. Y luego también los ejemplos que tenemos. Es decir, si fomentamos ejemplos que son el mejor baile de TikTok frente a un ejemplo de una persona voluntaria que va a ayudar a las personas sin hogar, Sí. es decir, es lo que van a seguir nuestros jóvenes. Bueno, pues aquí estáis vosotros para darles un ejemplo. Mira, Javier. Lo que hablaban, ¿no? Y lo que hablaba en mi tesis sobre la importancia de la representación cinematográfica, por ejemplo, de la discapacidad física. Si tú ves una persona con discapacidad física en una película que sufre o que no quiere vivir o que
pues te puedes convertir en un abanderado de esta causa, ¿no? Si eres una persona que, pese a que tiene barreras, hace una vida normal, normalizada, es decir, como una persona más, tenga una discapacidad o no, lo incluyes más en el... Lo interiorizas el mensaje, pese a que ese entretenimiento también es aprendizaje, el cine. Entonces, aprendemos mensajes que nos lanza voluntaria o involuntariamente. Nos vamos a meter ahora de lleno en la tercera parte del programa, ahora después de la siguiente pausa, para la que no sé exactamente cuánto queda, pero creo que poco. ¿Cuánto? 2, vale. Gracias. Tengo un Pepito Grillo por aquí que me sopla cosas. Pepita Grilla. Decía, bueno, las películas. Es que lo de las películas. Están las películas. Antes me contabas, Javier, dice, Santiago Segura, con toda su tontería, saca un discapacitado en todas sus películas. Sí, saca. Y está eso por un lado, y está lo del mar adentro y cosas de eutanasia. De eso hablaremos ahora a continuación, por el otro lado. Sí. Tú que eres el experto en cine. Sí, pues yo analicé el cine español del 92 al 2022 y me sorprendió porque que en todas las películas de Torrente, excepto esta última que ya se me queda fuera del rango, que seguramente también aparecía alguien con discapacidad o representando discapacidad. Tony LeBlanc, el padre de Torrente, o el Langui, que salían varias, y de hecho en una de ellas trabajaba de carpintero o de herrero, no me acuerdo de qué trabajaba, ¿no? Se le ve trabajando y hablando con Santiago Segura haciendo Torrente. Entonces, claro, pese a que es algo, una película cómica, una película, pues también trata de dar esa sensibilidad de ciertos colectivos. También recuerdo que sale gente vulnerable por el tema de la dependencia, creo que es el amigo de él, el compañero de él. Entonces, da un poco el tema de sensibilidad de este tema. Es una parte irónica que también ¿Tú a veces... crees que es bueno que salgan, aunque sea para hacer un poco de broma? Yo creo que sí, porque, a ver, antes decías que yo tengo humor, ¿no? Sí. Entonces, al final el humor es importante y la broma es importante también. Yo creo que con respeto se puede bromear, se puede hablar... ¿Tú dejarías que los enanos toreros salieran a la plaza? Porque ahora hay una tendencia que es a prohibirlo. Bueno, el gobierno está empeñado en prohibirlo. Ellos dicen, es que nosotros vivimos de eso, si nos quitan esa forma... Y es una forma también de hacer broma con una discapacidad que para algunos es una burla y para otros un modo de vida. Una broma o un arte, depende No sé, cómo lo claro. veamos, pero habría que preguntarle a ellos. A lo mejor ellos quieren. No, parece que sí. Y si quieren, ¿por qué no? Pues porque el gobierno dice que no. Entonces, claro, no, pues entonces muy mal. No están tomando en consideración este colectivo. Venga, nos vamos a Public. Han pasado los 2 minutos y enseguida abordamos, nos metemos en Honduras, con esto de las ganas de vivir, de lo difícil que es la vida y de las soluciones fáciles que algunos buscan. Cuando la vida no es fácil, hoy con Dani Mañó, Javier Monferrer, Pedro Miret y Carmen More. Cuando la vida no es fácil, aquí hemos estado hablando durante las 2 primeras partes del programa de echar para adelante, pero hay algunos a quienes se les incita a no echar para adelante. Quiero decir, vamos a ver, que esto es un tema delicado y hay que abordarlo con seriedad. Hemos visto hace poco el caso de la chica esta de Barcelona, que pidió la eutanasia y se empeñó y al final pues se le aplicó la eutanasia. Hemos visto el caso de Ramón Sampedro, lo citábamos antes a propósito de la película famosa, interpretada por Javier Bardem. Entonces no estaba legalizado y bueno, buscaron una treta para que al final acabara quitándose la vida él mismo. Y yo recuerdo una vez, Javier, vamos, juraría que fuiste tú, y si no fuiste tú, estoy seguro de que lo suscribirás. Que muchas veces en este país y en este momento hay más soluciones para que te quites la vida que para que la mantengas en una situación de dificultad. Sí, yo comenté que hay una ley de muerte digna, pero no hay una ley de vida digna que garantice que todas las personas, sean del colectivo que sean discapacidad física, discapacidad sensorial, tengan una igualdad real de verdad. Entonces, claro, parece que como que te dan lo fácil y no lo difícil. Es decir, como Matrix, cuando te dan 2 pastillas, pues te dan una solo. Pues mira, tengo una ley de muerte digna que es maravillosa, pero no me das una ley de vida digna.
también ahora, con la chica de Barcelona, pues no sé si vivía en la ciudad o no, pero vamos, Barcelona tiene muy poco que ver con el pueblo de Ramos San Pedro. Yo he estado en Barcelona y es una ciudad pues, como Valencia, muy cosmopolita, muy accesible, con el metro accesible, con calles con rampas. Quiero decir, no sé si vivía en Barcelona capital o no, por lo que hablábamos del entorno, porque el entorno también te empuja a estas decisiones y ocasiones. Si yo vivo en un pueblecito donde no hay tren, no hay autobús y mi mundo es todo esto, la digestión que hablábamos antes es mucho más complicada de guau. Sí, pero hay dos formas de enfocar la vida, como tú decías, buscando soluciones para cada problema con el que te enfrentas o buscando una solución fácil. A ver, el lenguaje a veces tiene cosas. Solución fácil, entre comillas, claro, que es la de decir, no quiero sufrir más. Eso es. Pedro, y aquí la solución... No vamos a hacer catequesis, pero yo creo que es importante también que pero usted... es un tema que cuestiona a la sociedad y, por supuesto, a las autoridades públicas. Es decir, ¿la muerte es la solución al problema del dolor? Eso nos lo preguntamos. ¿La muerte es la solución al problema del dolor, del sufrimiento? Pues yo entiendo que no. Yo al principio del programa he empezado diciendo que falla muchas veces no tanto las personas, porque las personas no fallamos, sino el sistema. Y eso es un fracaso del sistema, evidentemente. Es que esta chica haya sido asesinada, aunque lo haya pedido ella, es un fracaso del sistema, porque quiere decir que el sistema no ha sabido darle la solución. Por supuesto que no es una solución fácil, por supuesto, porque esta chica, por lo que se ha sabido en los medios de comunicación, acarreaba muchos problemas desde la infancia. Pero ¿la muerte es la solución al problema del dolor, del sufrimiento? Es que lo que dice don Pedro es que justamente en estos casos muchas veces no es que quiero morir, es que quiero dejar de sufrir. Claro. Que es lo triste de este proceso. Y es un proceso que se vive en silencio, es muy silencioso. ¿Y solo ven la solución de la muerte para parar de sufrir, para dejar de sufrir? En la mayor parte de los casos sí. Entonces, de hecho, si os fijáis en los que son puntos rojos de suicidio, pues puentes donde se lanza la gente, muchas veces se ponen carteles para que la gente llame por teléfono, porque se ha visto que una simple conversación es un gran predictor para frenar eso, ¿no? Fijaros, algo tan sencillo como eso, pero hay que invertir. Hay que invertir económicamente en esos procesos que pasan de forma silenciosa, porque no es un día me levanto y quiero dejar de sufrir, es un proceso que llevo mucho tiempo sufriendo con ideación suicidia, con un montón de factores donde no estoy anclado a la vida. Fíjese, personas vulnerables en una situación psíquica complicada, porque el estar en la calle, sobre todo a lo que nosotros dedicamos nuestros esfuerzos, las personas sin hogar, el estar en la calle también afecta psíquicamente, claro, no solamente físicamente, sino también psíquicamente. Pues solamente un 5% ha sido atendido en los servicios sanitarios, porque hoy ya no hay manicomios, por ejemplo. Antiguamente tú tenías cerca, en todas las ciudades grandes, un manicomio, como se podía entender. Hoy en día eso se ha suplido por una planta, la planta 7, la planta 8 del hospital tal, y allí hace poco tiempo vimos una persona que incendió una planta aquí en Valencia de un hospital, porque tuvo un brote psicótico, pero es decir que la sociedad, en este caso el Estado, el gobierno, las autoridades municipales no saben afrontar o no pueden o no quieren afrontar esta realidad, que también es importante. Se viste de progresismo soluciones que son... muy antiguas. ¿Perdón? Muy antiguas. Muy antiguas, sí. Por ejemplo, estaba intentando buscar una definición, pero esa puede ser buena. La ¿sí? muerte por compasión surgió en la Alemania nazi, pero sí, es un melón que no sé si queremos abrir o no, pero en los años 30 no lo hacía solo Alemania, lo hacía Suecia, Noruega y Dinamarca y otros países del norte de Europa. Sí, los más progresistas, se supone. Y Estados Unidos hasta el año 83 practicaba la esterilización forzosa para niños y niñas con discapacidades, para que no tuvieran problemas, entre comillas, claro. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto estas normativas antiguas vuelven a la luz ahora? Algo hemos hecho mal en todo este tiempo. Y lo peor es que se presentan como modernas, como dice don Vicente, como actuales, que eso es lo peor. La selección genética y en fin. El fallo del sistema es un elemento muy interesante a estudiar, ¿no? Porque realmente, ¿por qué pagamos impuestos los ciudadanos? O sea, vamos a ir a la base del sistema de la sociedad. Hombre, en principio,
se pagan impuestos pues, para que haya unos servicios que funcionen. Y uno de esos servicios básicos es que aquellas personas que lo necesitan o que no se pueden valer por sí mismas, pues estén correctamente atendidas. Y eso se llama estado del bienestar, ¿no? Es decir, que aquellas personas que realmente no se pueden valer por sí mismas sean correctamente atendidas. La sociedad es tan fuerte como, al igual que una cadena, como el eslabón más débil. Si realmente estas personas no están siendo bien atendidas, hay un fallo del sistema, por supuesto. Y entonces, ¿quién maneja el sistema? Volvemos a lo mismo. Bueno, pues quien maneja el sistema tiene que tener la vocación, volvemos al principio de todo, suficiente como para querer hacer mejor la sociedad y más justa. Seguro que hay personas que lo intentan y que lo hacen, y yo creo que hay otras pues, que seguramente no tienen esa vocación. Y si se hiciera un reparto más, no sé cómo decirlo, pero de alguna manera se intentará priorizar a la atención a estas personas, pues seguramente evitaríamos más fallos del sistema. La pregunta es si a esa persona que se le concede la eutanasia, la sociedad ha hecho todo lo posible o no. Si la sociedad ha hecho todo lo posible, pues bueno, pues hay un debate sobre si procede la eutanasia o no, pero si no ha hecho todo lo posible, ¿en qué situación nos quedamos como sociedad? Hay que priorizar a la persona. Sobre todo hay que priorizar a la persona antes que cualquier otra cosa. El valor de la vida humana, que hoy en día pues ya vemos el valor que tiene, pero sobre todo hay que priorizar a la persona, la atención a la persona humana. Fundamental. Sí, sí, estamos de acuerdo. En estos casos, En las distintas realidades en las que se encuentre, claro. Sin embargo, eso es caro, es decir, implica recursos humanos Claro, que claro. a nivel sanitario, por ejemplo, sin ánimo de criticar, pero no tenemos. no, criticar, lo que haya que criticar. Para eso estamos. Reivindicando un poco pues, también la posición del psicólogo, ¿no? Es decir, cuando buscamos atención psicológica, primero pasamos por un psiquiatra y seguramente se quede en el nivel farmacológico y luego se decidirá si se pasa al psicólogo. Javier, Con los ibas a decir algo. tiempos. No, sí, va un poco en la línea de lo que comenta la compañera. Y luego también, claro, estudiaste economía, creo, ¿no? Sí. Un pinchazo es mucho más económico que todos los cuidados paliativos que una persona puede requerir durante X años de su vida, las ayudas ortopedésicas, las que puede necesitar durante muchos años. Yo tengo esta silla que vale pues, una pasta y la Seguridad Social tiene un catálogo ortopedésico donde te las incluye, ¿no? Entonces, si te la cambias cada 4 años, es dinero cada 4 años que tienes que soltar cash. Si tienes que hacerle cuidados, atención psicológica, todo esto es dinero también. Entonces, a lo mejor la rentabilidad del pinchazo... Bueno, pero es que el concepto de la rentabilidad, cuando hablamos de la administración, una cosa es que las cuentas tengan que cuadrar y otra cosa es que tú tengas que priorizar. Tú tienes que priorizar en la persona. Tienes que priorizar en que las personas estén correctamente atendidas. Pienso eso también. Y no solamente en qué me sale más barato, ¿no? Que me sale más barato, no. Sino que es necesario, ¿no? Que es necesario, en base a los recursos que tenemos, priorizar en aquello que es lo más importante. Indudablemente, lo más importante es la persona. No, para algunos es la colectividad. Para mí la persona... Es O que, el Estado. es que ahí viene el conflicto, ¿no? El conflicto es justamente, bueno, pues lo de siempre, el voto versus hacer las cosas de la manera más justa. Muchas veces lo más justo no da votos otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno. A mí me parece terrible esta imagen que nos ha propuesto Javier, la de un pinchazo es más barato que tener que cambiarte la silla cada 4 años. Son números. Ya, desde luego, pero es tremendo. Sí, es frío, pero son números. Hombre, Yo pero es que suena pienso a como Alemania ellos, nazi, que hay que estar centrados en la persona. Jolín. Pero claro, si no quiero vivir, pero ¿por qué no quieres vivir? Como decía la compañera. ¿Porque sufres o porque te han quedado las ganas de vivir? O sea, yo creo que hay La que gente buscar... tiene más miedo al sufrimiento que a la muerte en sí, Sí, ¿no? sí, y hay que buscar lo que decíamos, centrarse en la persona, orientarla, y cuando una persona pide esto, yo creo que, como decía,
ha fracasado todo el sistema en cadena, como una ficha de dominó que cae, todo. Pero aquí, cuando alguien piensa en buscar una solución rápida y drástica para su sufrimiento, aquí entiendo que hay dos planos de actuación. Uno por parte del Estado o de las autoridades en general, las que corresponda, que deberían hacer más de lo que hacen seguramente para evitar que alguien llegue a pensar eso, y luego la propia persona que lo piensa, a la que yo no sé si se le puede ayudar. Vamos a ver, que no entiendo cómo... No entiendo. Que me gustaría saber cuál es el proceso para que llegue a esa conclusión, a ver si antes lo podemos parar en un estadio previo. No sé si me explico. Es muy difícil porque se enmascara. Es decir, el mismo caso de la chica que comentabas, que igual puede estar posteando en redes O sociales. que ella misma se dé cuenta también de, oye, estoy yendo a una deriva que no mola. Y que algo le haga por sí misma también parar el proceso, ¿no? Aparte de que las autoridades te ayuden o no te ayuden. Pero fíjate qué interesante que tú comentabas, la justificación está en el umbral bajo, ¿no? Es decir, tomo una postura de victimismo y no sigo adelante buscando soluciones funcionales, que es lo que comentaba Javier. Busco soluciones para anclarme a la vida. Entonces, si ya desde dentro, y que además es silencioso, que muchas veces se enmascara y podemos ver en redes sociales que postean fotos de su última paella muy felices, pero luego lo que se lleva por dentro es silencioso. Entonces, es muy difícil muchas veces de detectar eso que está latente. Pues pueden haber algunos indicios, ¿no? Pero es difícil. Sobre todo si son cuestiones de salud mental, claro. Sí. Que son las que no salen en las fotos de ninguna manera. Claro, porque a lo mejor también tienes esa depresión que te entra, que es como mental, por la situación en la que estás viviendo. Pero podemos encontrar personas con ideación suicida que tienen su día a día, sus rutinas, van a trabajar, pero luego por dentro están tristes, están perdiendo sus anclajes, por tanto ahí hace falta mucha intervención. ¿Hay algo ahí que esté propiciando esa situación? El individualismo, don Vicente, el individualismo. Vivimos en una sociedad muy individualizada. Entonces, eso es muy peligroso. Pero ¿cómo casa eso con que luego haya movimientos de voluntarios y haya gente que salga a cada uno de los sectores a los que ustedes representan de población? Gracias a Dios sí que hay muchos voluntarios, pero la sociedad es muy grande, el número de personas que vivimos es muy grande y es verdad que cada día pues, cada uno vamos con nuestros problemas, con nuestras preocupaciones, como mucho con lo de los nuestros, pero a veces pensamos solo en nosotros mismos. Entonces, también el egoísmo, por supuesto, también, pero yo creo que sobre todo una sociedad que se ha hecho muy individualizada. Y sin querer sufrir. Sin querer sufrir. Que quiere evitar el sufrimiento, o al menos ni nombrarlo, que no se nombre. Está ahí, pero está de una manera latente, pero... Pero para mí sí, no, para mí no. Bueno, pues eso, muchas gracias a Dios, porque lo bueno es... Como... No digo para mí no, la gente... para eso es, ya. La gente no, pero para mí no, para mí no. También hay un componente emocional muy importante, porque con el tema, por ejemplo, de la Dana, veíamos las imágenes y todos nos conmovíamos, ¿no? Y queríamos hacer algo. El problema de la parte emocional que es de doble filo. Es decir, pasa un tiempo y se va perdiendo. Claro. Y lo podemos ver con todo, con la Dana, con la guerra de Ucrania. Es decir, nos mueve mucho. Pero esos son episodios. Quiero decir, la Dana dura lo que dura. Bueno, los efectos duran muchísimo, pero es un episodio de un momento que en unas horas cae mucha agua y luego pasa todo lo que pasa. Pero claro, los pobres de Don Pedro están todos los días de nuestra vida en la calle. No son los mismos, lógicamente, pero ese fenómeno no es de un día que llueve. Esa es una lluvia continua. Así es. Lo de Dani y la gente que tiene problemas de TEA, a los que Dani en este caso representa, o la discapacidad de Javier, esos son problemas cotidianos. A lo mejor es más difícil concienciar de eso que de un episodio como Gaza o como los bombardeos en Gaza o como, ¿no? Que es algo puntual que produce una respuesta emocional quizá que desorbitante, ¿no? Y esto como es continuo, pues... No. Aquello es una ayuda extraordinaria, en un momento extraordinario, y en lo demás, que es el día a día, es lo que complica más, es más difícil. Lo ordinario. Lo cotidiano se transforma en habitual. Eso es. Y normal. Y lo asumes y dices, pues mira, ya tenemos pobres en Valencia, hay pobres por las calles, sí, ya lo sabemos, ya los vemos, pero tampoco es eso. Pues no. Nos quedan 3 minutos. Les voy a proponer, bueno, que digan lo que se les haya quedado en el tintero, pero sobre todo les voy a proponer, miren la pregunta. Bueno, no es una pregunta, pero vamos a poner unos puntos suspensivos al final y me completan ustedes la frase. Cuando la vida no es fácil. Cuando la vida no es fácil, Carmen, ¿qué? No podemos cambiar las circunstancias, pero sí que nos podemos cambiar a nosotros.
Javier, cuando la vida no es fácil, Hay que buscar soluciones, hay que marcarse objetivos y aceptar que todos somos diferentes y que polvo eres y polvo te convertirás. Es decir, la situación varía todas pero las no antes de personas. hora. Claro, claro. No, me refiero a lo que hablábamos antes Sí. de que eras, por ejemplo, aunque no tengas ninguna discapacidad, cuando te eres mayor también tienes capacidad física. Al fin y al cabo, o trabajamos para todas las personas en todas sus fases de su vida o estamos fracasando. Dani, cuando la vida no es fácil, Cuando la vida no es fácil hay que pelear y hay que luchar y hay que aceptarlo y sobreponerse y tirar adelante, no hay otra. don Pedro, cuando la vida no es fácil, Cuando la vida no es fácil, podemos comprometernos con nuestros hermanos para ayudarles a salir de la situación en la que se encuentran. ¿ustedes en Navidad ven La vida es bella o ya se la saben y la dejan? Sí, la vemos alguna vez, sí. La he visto, la he A mí visto. me llama la atención que todos los años la ponen en alguna televisión y todos los años triunfa en audiencia, Sí. salvando toda la distancia. Es como Pretty Woman, que la ponen y sabes que triunfa. Pues la vida es bella con un mensaje muy distinto, triunfa siempre. Luego, y es un mensaje de superación, de las cosas se te tuercen, va todo fatal y al final hay una solución. Que haya tanta gente dispuesta, sabiendo como sabemos todos cómo acaba la película, a seguir viéndola, no sé si es signo de esperanza o cómo lo interpretan ustedes, pero pudiera serlo, ¿no? Claro. Ojalá. Bueno, ¿alguna reivindicación para el minuto y medio final que nos queda? ¿Alguna cosa que quieran ustedes De ser, sacar? ser capaces de cambiar el chip, de ver lo bueno dentro de lo malo, que a veces sí que muchas veces está ahí. Javier, Dani, don Pedro. Sí, yo creo que entre todos podemos hacer que esta sociedad deje de ser una sociedad simplemente del bienestar a ser una sociedad del bien compartir. Muy bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar ahí. Carmen, Javier, Daniel, don Pedro, muchísimas gracias a los cuatro. Cuando la vida no es fácil, tiene uno la suerte de vez en cuando de encontrarse con personas maravillosas como estas. Antes de terminar, Dígame. este domingo celebramos, que es el segundo domingo de Pascua, celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Muy bien. Hombre, que son los suyos. Ha sido providencial que usted me invitara hoy a participar en este programa. Invito a todos a participar de la solemne Eucaristía que celebraremos en la parroquia San Francisco de Borja a las 12 el domingo. Muy bien. Domingo. Perfecto, pues muchísimas gracias a los cuatro y a ustedes, señoras y señores televidentes. Como siempre les digo, gracias por la atención prestada, que hoy era un programa un poquito especial, como habrán podido comprobar, y queden ustedes con Dios.